Segunda conferencia magistral. Fundamentos doctrinales de la pastoral escolar, a cargo del magíster Martín Colombo, licenciado en Relaciones Institucionales por la Universidad Argentina de la Empresa, cuenta con una especialización en Comunicación Institucional y una maestría en Desarrollo de Personas. Actualmente se encuentra cursando sus estudios de neuropsicopatología en la Universidad Católica Argentina. En su paso por el Seminario Diocesano, cursó sus estudios de Filosofía y Teología. Cuenta con formación pastoral y catequética brindada por la Arquidiócesis de Buenos Aires. Es miembro del movimiento Liga de la Familia de Youngstown, en donde ejerce su pastoral familiar de manera activa, trabajando y formando grupos de matrimonio. Es presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Argentina de Publicaciones y actualmente es director global de Relaciones Institucionales y Transformación Educativa del Grupo Santillana y es el director global del Sistema Educativo Católico CREO. Les pido que le brinden un fuerte aplauso a Martín Colombo, que nos va a acompañar en esta segunda conferencia. Martín. Por favor. Más fuerte, porque si no, no me despierto. Más fuerte. Ahí está. Muchas gracias. Y con ovación también, así nos levantamos un poco porque ya a esta hora nos estamos durmiendo. Muchas gracias al señor presentador, gracias a Rómulo, a Iván, gracias a todo el equipo de Confedec por esta invitación. Allá por inicios de este año en México hablábamos de este encuentro y sabemos lo que implica, lo que significa generar un encuentro de este tipo y sobre todo movilizar a las personas, a los procesos y ni que hablar de a las comunidades con toda la tarea que tenemos por hacer o que estamos haciendo en nuestras comunidades. Así que en principio ya, gracias por estar aquí y por escucharme y por su atención. Bueno, yo me voy a ir moviendo porque soy un poco inquieto, hablo bastante rápido porque soy argentino. Un día el mismo Papa Francisco, que en ese momento fue o era director espiritual cuando yo estaba en el seminario en la provincia de Córdoba, nos dijo: yo no tengo la culpa de que sean argentinos, pero bueno, y después él se fue y nos dejó, ya no, ni siquiera nos viene a visitar, los vamos a visitar nosotros a él. Me tocó un tema para compartirles que ustedes seguramente conocen y conocen en profundidad, porque vamos a arrancar desmenuzando el concepto, es decir, si hablamos de fundamentos doctrinales de la pastoral educativa. ¡Puah! Yo cuando vi ese título dije, no podían haberme dado otro temita. Y Rómulo me dijo que no. Así que, como ustedes saben, por democracia, esto fue así de adquirido. Si hablamos de fundamentos, técnicamente estamos hablando que es importante conocer las bases. Y siempre es bueno volver a las bases para entender de qué estamos hechos. Así que este viaje que vamos a recorrer en el tiempo que tenemos asignado va a tener que ver con entender desde dónde nos fundamos para hablar de pastoral educativa. Y van a ver que el recorrido es similar. Este señor que hoy es el Papa muchas veces repetía que lo obvio es lo que no hay que olvidar, por más obvio que parezca. Por ende vamos a dar un paseo de dónde viene esto de doctrina y cómo estos fundamentos doctrinales se asocian y se aplican a la pastoral escolar. Cualquier cosa me frenan, ¿eh? En principio vamos a pasar por algunos aspectos preliminares, es decir, ahí vemos representada la iglesia. Y hoy lo decía Rómulo, lo decía el arzobispo, lo decía también la hermana. Si vamos a hablar de doctrina, tenemos que ir desmenuzando este fundamento. Es decir, primero tenemos la iglesia, luego tenemos la escuela, y a partir de que tenemos iglesia y escuela, tenemos escuela católica. Y esto es importante que lo entendamos. Esto es tan importante como el nombre y el apellido. Somos escuela y nos debemos a la fundamentación pedagógica, curricular en cada país, desde sus ministerios, desde sus mapas curriculares, y luego nos debemos a una doctrina que nos hace, que nos vuelve, que nos define, y hablamos de la identidad. El Papa viene trabajando y recuperando ese concepto de recuperar la identidad de la escuela católica,
qué significa ser escuela católica hoy en este contexto. No hace 200 años atrás, no la escuela católica que me formó a mí o nos formó a muchos de nosotros. Es decir, ¿qué significa hoy? Por lo tanto, para ir recuperando esa identidad, vamos a ir trabajando o adentrándonos a ese fundamento. Por ende, la escuela católica hace parte de la Iglesia, o mejor dicho, la Iglesia, ¿sí?, en su ministerio educativo, y ahí es donde vamos dando sentido a todo esto, comparte su misma misión. Entonces, somos parte casi indisociable, es decir, somos una escuela que debe naturalmente, o al revés, por su naturaleza, continuar con la misión transformadora de la Iglesia. Y si vamos a dividir, tomando estas categorías, vamos a entender que en educar y evangelizar forman parte de la pastoral. Y ahí unimos entonces esta cuestión de que no podemos ser escuela católica sin iglesia. Esto está claro, digo, esto lo tenemos en nuestro ADN. No podemos negarnos a nosotros mismos, es decir, podemos incluir, podemos aceptar, podemos ser diversos. Como nos decía la hermana, tenemos que integrar, pero nuestra identidad es lo que no podemos dejar de lado. Y a partir de ahí sí podemos educar y evangelizar. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos porque es una forma de educar, evangelizar o evangelizar educando, y aquí los salesianos de esto conocen mucho, y ahora vamos a entrar en detalle, pero toda nuestra labor educativa, toda nuestra gestión educativa, y aquí tenemos que empezar a recuperar algo que el primero que se valió fue el mismo Jesús. Es decir, esta relación la estableció Jesús. ¿Quién sino tomó a la educación como mediadora para llevar su mensaje? Si tenemos algún otro ejemplo en la historia, cambiamos la presentación. Pero entendiendo esto, volvemos a recuperar y volvemos a repetirnos un poco lo que la hermana nos planteaba. Es decir, esto lo convierte en el gran maestro y educador y lo vuelve a poner en el centro. Es decir, las bases otra vez nos vuelven a llevar a entender que el punto de partida es el centro. No podemos partir desde otro lugar. Y a partir de ese lugar vamos a ir trabajando sobre algunos ejemplos en cómo a partir de ahí, desde la emergencia social. Recuerden que el Papa en el 2019 nos decía, en este llamado a la reconstrucción del pacto educativo, lo decía la hermana también, esto parte de una emergencia social educativa. Es decir, no solamente estaba pasando en la escuela. El Papa decía, cuando era en ese momento el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Monseñor Jorge Bergoglio, decía la cultura, ¿sí?, de la ciudadanía. Todavía no era lo que fue a través de escuelas el pacto educativo global. Pero entonces esto tenía que ver con lo que se reducía básicamente. Vamos a ver qué está pasando en lo social, vamos a ver cómo lo mejoramos con lo catequético, cómo lo mejoramos con este proceso educativo. Y hay algunos ejemplos que yo traje básicamente para llegar a una conclusión. Es decir, podemos decir cómo en 1410 San Vicente, a través de los niños huérfanos de Valencia, los incluye en un proceso educativo. Como en 1957 San José de Calasanz, y tenemos también, ya que la hermana es la de Dayana y decía, tenemos a Jean Baptiste básicamente también, y tenemos a Don Bosco, es decir, a sus dos fundadores, cómo ellos han garantizado esto, es decir, han garantizado a la escuela como respuesta a las necesidades sociales. Y esto lo tomo porque es importante entender que siempre hemos respondido desde estas situaciones. No es nuevo para nosotros entender lo que estamos haciendo hoy, pero no podemos olvidar de dónde venimos, cuál es nuestro aspecto fundacional, fundamental, para crecer en esta doctrina de educación y de educación en pastoral, para entender luego. Entonces, ¿cuál es la doctrina de la Iglesia Católica? Y ahí vamos a entender que las enseñanzas de la Iglesia que orientan esta misión de la Escuela Católica
¿sí? Vienen de doctrina. Y ahora sí, hasta ahí vimos los fundamentos. Fundamento como sencillamente una explicación de la palabra de fundar o de base. Pero doctrina no termina ni más ni menos que siendo justamente enseñar. Y ahí nos volvemos a comprometer entre la pastoral y la educación. Y ahí volvemos a entender que no es lo mismo enseñar en una escuela católica que en una que no lo es. Y esto nos hace entender que la escuela católica tiene una misión más allá de la escuela en sí mismo. Y me estoy repitiendo y seguramente estoy siendo reiterativo, pero no por eso voy a dejar de entender que tenemos algunos documentos que desde Vaticano II, como algunos que la hermana aquí trabajó y también presentó, fueron los que, a través de qué es la Iglesia, a través de la misión de la Iglesia en el mundo actual, a través de la educación cristiana, con Gravísima Educazione, tenemos un dicasterio para la cultura y la evangelización, tenemos orientaciones aquí en América Latina cerquita, desde el CELAN, documentos como el de Aparecida, es decir, tenemos diferentes orientaciones de las conferencias episcopales que dan sus lineamientos, todos van haciendo traducciones y van ajustando el mensaje. Ahora tenemos algo nuevo y tenemos el magisterio de Francisco. Y a partir de ahí, aprovechando que tenemos un Papa que produce mucho contenido para lo educativo y que, como decía la hermana, critica, pero critica porque conoce desde adentro, desde su misión pastoral, educativa. Y desde su misión educativa, pastoral. Por ende, es importante. ¿Qué dice Francisco para entender qué es la escuela católica? ¿Tenemos audio ahí? ¿Vamos? A ver. ¿No? ¿No toma el audio? Ah, ¿no? Bueno, una pena. Siendo HDMI, ¿no toma el audio? Yo sí no lo leo, a ver. ¿No podemos intentarlo? Ah, sí, a ver. Esto por no haber chequeado el audio, a ver. Pero al ser HDMI debería salir naturalmente. No, a la salida de la computadora, por ende lo toma como ayer, sale en cualquier presentación. A ver, lo vuelvo a poner. ¿No? Bueno, una lástima. Es importante que el mensaje de lo que dice el Papa Francisco acá es que no se puede hablar de educación si no se habla de humanidad. Y creo que esto es precisamente porque esa identidad de lo que él habla es que la escuela católica es el lugar en donde plantamos la semilla, es donde formamos ciudadanos, no fieles para la iglesia. Además de eso deberíamos tener un valor agregado. Ustedes saben que luego, como dice él ahí en ese video, luego viene la fe. Pero luego de haber trabajado, de haber sembrado, esto que ustedes hacen en cada uno de sus escuelas, esto que hizo mi escuela católica en mí, nos transforma, nos prepara, nos inculca y nos regala los valores. Esos valores que son valores cristianos y que para enfrentar decisiones, para ocupar cargos en empresas, en instituciones, en la misma política. Ustedes saben que más del 30% en América Latina de los cargos políticos salen de las escuelas católicas. Es decir, que ahí tenemos un trabajo importante de nuestra formación de ciudadanos y ciudadanas dentro de la escuela católica.
Educar, dice ahí, es llevar adelante en los jóvenes, en los niños, esos valores humanos, es decir, la transferencia. Y creemos que hay un tema de identidad que reforzar, porque ya no todos los docentes de las escuelas católicas son católicos, porque ya no todas las familias son católicas, porque ya no todos los alumnos son católicos, porque ya no tenemos al frente de todas las instituciones y de las congregaciones a religiosos o religiosas. También tenemos esta interacción con los laicos. También implica que eso comience a trabajar y a su vez empiece a articular en esa escuela católica la tradición, es decir, la transferencia no solo del saber hacer, sino del saber ser. Y esto también es fundamental entenderlos a la hora de validar la doctrina. Yo lo que les pido es si pueden revisar el tema del audio, porque después tengo otros videos y pensé que funcionaba. Es importante que, fíjense que el Papa habla de que la mayor crisis de la educación para hacerla cristiana es cerrar la trascendencia. Esto que les decía, cerrar esta capacidad de transmisión, de llevar ese evangelio vivo. Nosotros modelamos con nuestra vida y con nuestra obra. Y lo sabemos, y yo aquí digo, no vengo a decirles nada nuevo, sencillamente a recordar esta fundamentación, que para entrar en lo que vamos a entrar ahora es simplemente preparar ese espacio, preparar los corazones, dejar que el Espíritu Santo actúe y que hagamos una escuela católica que integre desde todas las dimensiones, que hoy tenemos un Papa que establece un magisterio y se acopla a la doctrina para educar evangelizando. Y aquí me voy ya entonces a partir de esto, el video luego lo dejo a disposición, o ya lo han visto, a una propuesta para la pastoral escolar y entender algunos documentos. Y también lo decía hoy la hermana y hacía un repaso por los documentos, así que yo voy a tratar de ser lo más ágil posible en este paso por algunos slides que retoman lo esencial. Una pastoral planificada que responda a la realidad. Y esto es vital. Ya no podemos sencillamente alfabetizar o catequizar o dándole el valor sencillamente a la educación religiosa escolar para transformar desde la doctrina. Si tomamos el magisterio, si tomamos el documento y algunos de los documentos como el de Puebla, aquí tenemos, deberán realizarse en un proceso de participación de todos los niveles. Esto nos está diciendo la pastoral. Desde la transferencia es transversal, integra. No es una planificación sesgada de un docente de una materia curricular. La pastoral no es disciplinar. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre esa realidad a partir del Evangelio. Este es un documento o un extracto. Allá por el 2019, como le decía, aparece lo que hoy está tan de moda, pero cuesta mucho llevarlo a la práctica, y es en el marco del Pacto Educativo Global. En ese momento, el Papa nos llama a todos, no solamente a las escuelas católicas, a las religiosas, a los religiosos, nos llama a todos los que nos sentimos miembros de esta iglesia, de esta comunidad, y nos dice: se requiere firmar un pacto que anime los procesos educativos formales e informales. Y yo podría decir que hay tantas exhortaciones apostólicas que me iría hasta Rerum Novarum para entender que este proceso es un punto de referencia también desde la doctrina social. Y lo decía también la hermana, ¿no?, cuando mencionaba todas las pastorales. Es decir, el pacto educativo en sí mismo, fíjense que no es un pacto solamente, no es pacto, no es esta alianza que se nos pide solamente a los católicos. Habla de la educación y educamos desde todos esos lugares. Por ende, partimos desde ese espacio. Nos dice el Papa también, y lo decía la hermana, una pastoral que fortalezca el currículo oculto, la experiencia del reino, y ahí entendemos otra vez que desde dónde venimos, cuál es nuestra misión, para qué enseñamos, para qué educamos. Y también desde el lado de los alumnos, para qué aprendemos, el sentido, el propósito de lo que estamos haciendo.
Y entonces aquí en ese extracto, básicamente en Evangelii Gaudium, que ahí está marcado ahí arriba, dice, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente. Esto ya nos corta un poco, no, es dogmático, no. Críticamente quiere decir poder revisar con un pensamiento crítico a partir del pensamiento del magisterio y la doctrina. Discernir implica esto. Y además nos hace madurar para poder discernir. ¿Para qué tenemos esos espacios de discernimiento si no es justamente para elaborar la mejor respuesta, la más madura? Y las escuelas católicas que intentan siempre conjugar esta tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio constituyen un aporte muy valioso, dice, a la evangelización de la cultura. Porque vuelvo a lo mismo, si hablamos de pastoral y hablamos de transversalización de la pastoral, es tan importante, una cultura se vive, se respira. Es tan importante quien abre la puerta de la institución como el directivo, como el docente que está en el aula. Cuando uno entra a un colegio se da cuenta, eso lo vive, lo respira. Se da cuenta que hay un carisma que está vivo, que hay un ideario que está vivo, que no está dormido o que está solo en el lenguaje. Gracias. Con un currículum académico evangelizado, ¿no? Acá decíamos al revés, es una pastoral que fortalezca el currículo oculto. Y luego, con un currículum académico evangelizado. Educar hoy y mañana una pasión que se renueva, ¿no? Otro de los numeritos que tenemos en los documentos. Por ende, nosotros no tenemos que dejar de dialogar continuamente a partir de nuestros valores. Los valores cristianos son los valores universales. Son los valores que tenemos que incluir. No tenemos que dejar básicamente o olvidar básicamente que mente, corazón y manos, y ese es el humanismo cristiano al servicio de la educación. Y ahí recobramos nuevamente ese espacio de vivencia. Una comunidad que tiene que, además de trabajar, además de respirar ese carisma, tiene que fortalecer la identidad. Pero la identidad para una cultura del diálogo, del encuentro, con el fin de poder responder a su misión. Y ahora vamos luego a repasar, pero en estos documentos a mí me tocó fundamentar doctrina, por ende nos toca sí o sí revisar estos fundamentos doctrinales, repasar estos documentos doctrinales. Porque aquí lo que vemos es que un currículum se manifiesta en la identidad y en la cultura pedagógica de la escuela. ¿Y saben por qué? Porque creemos que el docente de matemáticas no puede evangelizar a través de su enseñanza. Esperamos que lo haga el de educación en la fe, el responsable de pastoral, la hermana o el hermano o el sacerdote, que es el capellán del colegio. Y yo les puedo asegurar que se puede enseñar sistemas fraccionarios trabajando la cultura del encuentro, el compromiso social y el cuidado de la casa común. No hace falta ser catequista para esto. No hace falta cambiar y dejar de ser un docente disciplinario y volver entonces el área de matemática un área como la de religión. No pedimos eso porque somos escuela primero. Esto es entender el sentido del para qué enseñamos. Cuando enseñamos matemáticas, inglés, lengua y literatura, les puedo asegurar que se pueden trabajar los géneros literarios desde las parábolas de Jesús. No, pero elegimos hacerlo desde las antologías literarias que están de moda porque quizás eso también nos refuerza. Y no digo que esto no sea válido, porque además el programa lo requiere. Lo que digo es que podemos poner a través de nuestras áreas disciplinares, nuestras áreas curriculares, a trabajar esa transversalización de la pastoral, porque estamos formando en las dos partes, en escuela y en católica. Y no podemos desatender que ese espacio formal, curricular de base, tiene que articularse con ese otro. No podemos partir a la persona en el medio. No podemos decir, somos excelentes, como me decía una hermana rectora de una congregación ahora, hace unos días en Chile. Hemos logrado
todos los premios, es decir, los niños participaron de las Olimpiadas y salen primeros en matemática, trabajan muy bien en robótica, hemos logrado el bilingüismo al 94%. Los papás no entienden por qué están mandando a esos hijos a la escuela católica, porque están formando genios, pero sin embargo no están integrándose con esos valores cristianos, esos valores humanos. Y estamos hablando de una congregación que les puedo asegurar que tiene vasta experiencia en América Latina en educar personas. Por ende, esa parte la tenemos que comenzar a trabajar con una responsabilidad directa, una responsabilidad sostenida. Es decir, nosotros vamos aplicando al currículum toda la pastoral. Les puedo asegurar que sí se puede. Es un trabajo que va a implicar, como decíamos hoy, como yo digo, la estrategia 1A. Y es primero arriba, primero adentro del que está arriba. Si quien toma esa decisión es quien dirige la institución educativa, va a entender que es necesario esta transversalidad, esta interdisciplinariedad, como bien también lo decía la hermana. Tenemos que trabajar en esa construcción porque es posible. Ah, bueno, si entra el... Sí, sí. Sí, eso es video, es audio, perdón. Bueno, continúo. El currículum dice, debe ayudar, y esto también lo dice, seguimos obviamente en el mismo documento, educar el diálogo intercultural en la escuela. Saben que en nuestro trabajo conocemos o vamos recorriendo en América Latina la mayoría de las instituciones educativas y nosotros aplicamos lo que se llama la encuesta de creencias. Y esto que les decía, que implica que tengamos muchísimos alumnos, papás, docentes, que no conocen parte de esta fundamentación, por ende falta ese espacio de formación. Cuando vamos a trabajar en esa cultura del diálogo nos falta, como yo digo, nos falta lenguaje, nos falta obra, nos falta palabra. Y ahí el currículum nos debe ayudar a reflexionar sobre estos signos de los tiempos. Hablaban hoy de una diversidad importante de familias, de composición de familias. Nos pasa lo mismo entre los alumnos. Los alumnos prefieren meditar prendiendo un saumerio que rezar. ¿Cómo les hablamos? Los alumnos toman como válido lo que dicen las redes sociales, los Instagrams o los influencers, los TikTokers, antes que lo que nosotros decimos que esto es doctrina. Y dan legitimidad y validez de doctrina a esto que se está diciendo. ¿Por qué? Y pues, señores y señoras, es que la escuela católica ha dejado de hablar. Y por ende, alguien está hablando por nosotros. Y esto lo dice el mismo Papa, es decir, tenemos que trabajar articuladamente entendiendo los signos de los tiempos, entendiendo el contexto cambiante en el que estamos. Tenemos que entretejer estas lecciones, esta teoría con la práctica. Nos toca armar la red. Por eso, esto que dice Christus Vivit también en el documento, y obviamente estos documentos son más extensos, la hermana tenía todos aquí arriba, es con unas pastorales que se entiendan contextualizadas. Esto de innovar no tiene que ver con llenar las escuelas con tecnología, televisores, sistemas. No. Esto tiene que ver con entender, volviendo a las bases, y de esto Jesús nos habló mucho, ¿no? Hacer nueva todas las cosas desde este lugar. Entonces, el Papa mismo nos invita con respeto, con seriedad, a hacer un examen, una reflexión desde lo que tenemos cercano, desde nuestro camino, otra vez desde el discernimiento. Y nos dice que la escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización para los jóvenes. Estamos tocando vidas que van, como yo les decía, a mañana aplicar toda su formación de escuela católica en diferentes comunidades que conforman este concepto de ciudadanía global.
Entonces, ahí es donde debemos apuntar. Ahí debe estar nuestro compromiso, en una comunidad que sea educativa, que sea discípula y misionera. ¿Y esto de dónde viene? Otra vez, viene de una escuela en salida, viene otra vez de la misión transformadora que tiene la iglesia y la educación a lo largo de los tiempos. Levanten la mano los que se hayan educado en escuela católica aquí. Yo pensé que todos iban a levantar la mano. Pero bueno, lo que quiero decir es que más del 80% de los que estamos aquí hemos sido educados en la escuela católica. Por ende, necesitamos ese impulso de misión, ese impulso de transformación, dejar que sople el Espíritu Santo y nosotros actuar, porque tenemos la obligación o la responsabilidad de proponer y trabajar por una educación que transversalice esa misión con la educación. Esa comunidad, a esos padres de familia, a esos alumnos, de una manera natural. Los padres de familia hoy están casi ausentes. La pandemia los metió adentro de la sala con el perro y todo. Se acabó la pandemia, los papitos nos fuimos yendo de a poquito y otra vez es responsabilidad de la escuela. ¿Y saben cuál es el concepto de los papás? Es que la escuela es quien debe formar en valores. La escuela tiene que acompañar los valores que se terminan de conformar en la familia, porque ahí se ve en la práctica. Recién en nuestra mesita de diálogo y de charla debatíamos y decíamos, esto que empezamos a construir en la escuela, lo que tememos es que se apague cuando vamos a las familias. Nos toca construir juntos a las familias, entendiendo el símbolo de los tiempos, entendiendo los signos de los tiempos, porque ya la familia no es la misma. Por ende tenemos que saber hablarles desde los directivos, desde el personal administrativo, desde quien abre la puerta. Es decir, somos discípulos que estamos llamados a trabajar por esa misión en todos sus estamentos. Y hasta aquí quiero hacer un repaso para entender algunos hallazgos que hemos comprendido. El primero es que la doctrina nueva es la de Jesús. Es decir, es la que nos invita, es la que nos llama y nos convierte en sus discípulos, en sus seguidores, escogiendo como lo hizo Él, y por eso es misional, la educación como camino, como mediación, para responder a ese plan de Dios, a esa contribución del reino, básicamente. Porque a partir de ahí podemos hacer nuevas todas las cosas. Los educadores que siguen a Jesús, que siguen a Jesús a través de la educación, van a entender que para realizar esa misión evangelizadora y esa transformación deben tener claramente esa conexión con el Espíritu. No podemos transmitir lo que no tenemos. Es decir, no podemos llenar cuando hay un vacío que tenemos que primero cumplimentar internamente. Y el objetivo de la pastoral educativa es promover el encuentro personal, comunitario, con el proyecto de Jesús, en pro de esa construcción del reino. Es decir, no nos olvidemos, por más que sea redundante, que el fundamento doctrinal es recuperar a ese Jesús vivo, darle sentido en qué significa ser escuela católica hoy e integrar la formación de esos líderes que están comprometidos con la transformación de la sociedad. Y parte otra vez, como en aquel tiempo, desde la escuela católica. Una escuela católica, esto lo tomo de nuestro querido Óscar Pérez Sayago, que es el secretario general de CIEC, que lo han escuchado, y me parecía interesante que se pueda entender que cuando hablamos de una escuela católica de calidad o de excelencia, es necesario entonces planificar, organizar, secuenciar, es decir, estudiar para eso.
Y cuando hablamos de pastoral educativa es integrar a partir del discernimiento de todos los integrantes de esa comunidad, ¿cómo vamos a hacer? Manteniendo esa tensión con los desafíos que nos tocan abordar, escuchando a los jóvenes, cumpliendo ahí los 7 lineamientos del Pacto Educativo Global. Ahí los podemos llevar rápidamente a la práctica. Ahí nos comprometemos, ahí promovemos la humanización. La humanización no es ni más ni menos que darle sentido al humano que tengo al lado, al proceso que tiene que atravesar la formación. Y a partir de ese contexto, entonces, entender que se trata de humanizar y de dignificar. Por ende, esa humanización y esa dignificación desde la pastoral educativa involucra a todos los integrantes. No hay pastoral si falta uno de la comunidad del colegio a la hora de planificar. Porque vieron que tenemos muchísimas pastorales. Pero nosotros hablamos de una, de la que va a vivir el espíritu, la que va a volver a poner a Jesús en el centro, la que va a recuperar la razón de ser de nuestra formación. Entonces, antes de pasar al próximo video, que espero que funcione esta vez, les voy a pedir que tomen sus celulares y que entren en Mentimeter o menti.com e ingresen ese código. Ingresen ese código que dice ¿de qué manera la Escuela Católica educa y evangeliza al mismo tiempo? Es mentimeter.com o menti.com y ahí ponen ese código y tienen 3 espacios para llenarlo. A ver, salgo un segundito. Si quiere probar el video, sí, sin problema. A ver. ¿Lo están pudiendo hacer? Ah, el código, perdón. Perdón. Ya les digo el código. Es 67636797. Otra vez lo ponemos a ver para que se vea. ¿Cómo? Ah, bueno, ahí lo ven, es 67636797. ¿De qué manera la Escuela Católica educa y evangeliza al mismo tiempo? ¿Lo anotaron ya? Ahí están apareciendo algunos. Ahí está el código arriba, 67636797. Recuerden que esto funciona si se repiten las mismas palabras en el mismo formato que se escriben. Pero a ver cómo esta comunidad entiende que en sus comunidades y de qué manera va trabajando y va integrando el Evangelio y la educación, la escuela católica. Hasta ahora vamos con... se va agrandando la nube, ¿eh? Recuerden que la palabra es importantísimo. Súper interactivo, estamos... ¿Están todos? Más o menos. Se va a seguir moviendo. Creo que hay una palabra que ya va liderando y por más que se sumen,
vamos a ir trabajándolas, pero me parece que testimonio es una palabra y es una palabra muy fuerte. Muy fuerte porque a partir de ahí comenzamos a modelar. Porque el testimonio de Jesús es el que nos mueve, es el espíritu que nos transmite el cómo hacer, el cómo trabajar, el cómo formar. Acompañamiento, qué palabra importante. Ya no solo formamos o capacitamos dentro de la escuela católica. Y lo vamos a ver a lo largo de todo este encuentro, que yo celebro que sea el primer seminario nacional de pastoral educativa en el Ecuador. Es decir, que estamos aquí para hablar de cómo comenzar a construir, de cómo nos escuchamos, de cómo en formato sinodal, al que estamos acostumbrados hasta que nuestro Papa nos está llevando, escuchamos, y por ahí aparecía la escucha, pero es la escucha amorosa, la que acepta lo diverso, la que incluye, la que no juzga o mata las ideas. A partir de ahí creemos que es posible acompañar. Y acompañar es me pongo al lado tuyo y voy con vos en este proceso de transformación, de generación de nueva cultura, de entender que tenemos de dónde ir a las bases, que tenemos una doctrina que nos funda, que no aparecimos ayer construyendo un modelo educativo de escuela católica, que lo que hacen las diferentes confederaciones en toda Latinoamérica trabajando para sostener la unidad de la escuela católica es importante. Es importante si trabajamos con todas estas palabras, que fíjense, se sigue moviendo todavía. Es decir, así de dinámica debería ser el ejercicio de la construcción de la pastoral educativa en nuestras instituciones. Porque todo el tiempo evangelizamos y todo el tiempo educamos. No podemos disociarnos de ahí. Y esto tenemos que saberlo. Y lo tienen que saber también nuestros docentes que no son católicos, nuestros alumnos que no lo son, los papás que no profesan. Es decir, tienen que conocerlo. Y nosotros aceptar justamente a partir de ahí para saber hablarnos, dialogarnos en esa cultura del encuentro, en esa humanización de la tecnología, en el cuidado de la casa común, en el compromiso social. Y volvemos a recuperar todo el magisterio de Francisco. Esto se va a seguir moviendo y yo creo que al final algunas de las palabras van a tomar un espacio. Yo se los voy a dejar luego para compartirlo porque me parece que es un mensaje claro, es un punto de partida, es una foto a hoy. Ojalá que esta foto mañana sea diferente y nos mueva y nos lleve a generar esos espacios de encuentro. Y en ese espacio de encuentro que podamos trabajar por replicar esa misión y ese espíritu que Jesús, Divino Maestro, comenzó. Yo quiero ver si podemos ahora, y el milagro sucede, compartirle en la presentación. Vamos a ver si funciona el video. Si no funciona...
Nuestra espiritualidad tiene como centro entonces la propuesta de Jesús. Desde aquí parte nuestra doctrina, nuestra base, nuestro fundamento, que atraviesa todos los documentos, pero que le da sentido a lo que hacemos a partir del propósito que somos capaces de transmitir en la enseñanza y en la transversalidad de esa pastoral en cada uno de los que integran las instituciones educativas. Muchísimas gracias. Merecidos aplausos para nuestro segundo panelista en esta tarde de nuestro primer seminario de pastoral educativa. Y saben la dinámica, ahora pues vendrán las preguntas para nuestro ponente. Muy bien, gracias Martín por excelente ponencia y ha generado muchísimas preguntas. Vamos a tratar de, según la comisión, unas cuantas preguntas. ¿Cómo podemos generar espacios y procesos de acompañamiento cuando no hay una apuesta institucional? Cuando no hay una apuesta institucional es casi imposible, pero no imposible. Me cuesta creer que no haya una apuesta institucional para generar este espacio de proyecto transversal cuando hablamos de una escuela católica, ¿no? Yo siempre digo que hay un lugar donde ir más allá del que tenemos cuando estamos en una institución, y que siempre tenemos un espacio para conformar o encontramos a alguien que lo mueve el mismo espíritu que a nosotros o lo inquieta las mismas dudas que a nosotros. Es importante que se logre esa aceptación de quien lleva adelante la propuesta educativa y de quien lleva adelante la directriz de la institución, porque si no, no contamos, básicamente, como yo digo, no contamos con la bendición de quien tiene que autorizar, aprobar, generar más espacios, y es ahí entonces donde tenemos que sensibilizar. Y yo les digo, volver a las bases desde esa reflexión y exponer. Hay algo muy importante para quien no apueste desde lo institucional, es mostrarle la realidad. Es decir, y la realidad es lo que nos atraviesa, es lo que nos pasa, es el nivel de respuesta que tenemos, cuán lejos tenemos a la familia, a los docentes y a los alumnos. Es más, cómo, vuelvo a lo mismo, a esta persona que desde lo institucional no está tomando la decisión o no está generando los espacios, es invitarlo a pensar cómo entonces está llevando adelante esta propuesta de tarea de educar y evangelizar. Creo que el diálogo, y lo dice el mismo Papa, ¿no? Salir a la cultura del encuentro de las diferencias. Si fuese fácil, no sería un camino ni sería parte de la transformación que requiere la educación y la pastoral. Es misional. Por ende, primero recen por ella, fundamentalmente. Y luego insistan, insistan, insistan y no se cansen de insistir. Generen comunidad, que se vea la necesidad y a partir de esa necesidad que se note que somos corresponsables como escuela de dar respuestas frente a eso. Una pregunta aquí, Martín. ¿Cómo podemos evangelizar, inspirar y animar nuestro currículo, nuestra institución, comunidad educativa, especialmente docentes y estudiantes que se han distanciado de lo religioso? Por favor, dice aquí, un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, sí, me parece que si no fuese con un ejemplo, no podría hacerlo. Miren, hay un colegio que acabo de visitar hace un par de semanas y que voy en 2 días, Dios mediante, en Colombia, se llama el Colegio de la Sabiduría. Es un colegio que trabajaba fuertemente, pero los docentes no estaban ni cercanos a la espiritualidad de la congregación. Los papás claramente yo creo que se alejaban de manera natural porque no encontraban tampoco esa relación en sus hijos ni en la misma escuela, y se empezó a trabajar justamente de manera planificada, primero en un cruce curricular. Se tomaron todos los contenidos curriculares y se empezaron a cruzar con los contenidos pastorales, área por área. No es simple, no es un trabajo que arrancó ayer. Llevan 2 años haciendo ese ejercicio. Cuando ese ejercicio funcionó o lo terminaron, empezamos a trabajar justamente en esa formación de acompañamiento con los docentes para que entiendan que sus clases
ya no solo terminaban con el saber específico de la materia que estaban dando, que también tenían que incluir, por ejemplo, si hablaban de la teoría evolucionista, lo que piensa la Iglesia. Y a través del pensamiento de la Iglesia íbamos a través de Laudato Si, livianitos, no con la doctrina más cargada. Es decir, bueno, a través de lo que piensa la Iglesia, a través de Laudato Si, veamos cómo cruzamos con pensamiento crítico y generemos espacios de reflexión sobre la teoría evolucionista. Y ahí les puedo asegurar que teoría evolucionista, o sea, darwinismo puro, ciencia, cultura, fe, empiezan a dialogar y ahí empieza a transversalizarse esta pastoral. En ese colegio no solo pasó en el área de ciencias, pasó en matemática, pasó en inglés, y el cambio fuerte se llamó a los papás y se les explicó que se estaba trabajando en esto, para recuperar la identidad de escuela católica. Se empezó a trabajar con los papás para que vean por qué celebramos lo que celebramos en la escuela católica, que no era la Pascua y era la Navidad, que había una forma de ser y hacer diferente, y que por eso ellos habían elegido a esa escuela. Esta semana nos encontramos con ese mismo colegio después de 2 años, donde ya la oración de la mañana no lo hacía la hermana Sofía, sino que lo hacía la docente de inglés. Los papás formaban parte de la comunidad activa del colegio. Los chicos tenían sus pastorales organizadas de acuerdo a la planificación de lo que había trabajado, y los docentes tenían un equipo interdisciplinar que hacía el cruce transversal de la pastoral. No que se hable con lo que hacía el de educación religiosa o con el de catequesis, sino cómo cada uno, en los temas que sí podía, iba generando esa transversalidad. Es decir, ese fue el ejemplo más concreto. Un eje transversal, ¿no? Y de pronto esta pregunta complementa también a lo que comentabas ahora, Martín. ¿Cómo construir una pastoral en conjunto que anime todos los procesos educativos? Bueno, lo veíamos con los documentos, ¿no? Y cómo de alguna manera hay algo que el Papa sabe hacer y muy bien, y es dejarnos pensando. Y cómo a través, si uno toma todos estos documentos que hemos revisado rápidamente para fundamentar la doctrina, vamos a entender que hay un mensaje que se hilvana, que se lleva. Y yo creo que es nuevamente poner a la persona en el centro. Es nuevamente volver a hablar. Yo no voy a generar una pregunta para que cada uno la manifieste, pero sí de manera retórica. ¿Estamos hablando, estamos dialogando en nuestras instituciones? ¿Sabemos cómo cada uno de los docentes o un docente respecto del otro está llevando esta ecuación? ¿Somos conscientes de cómo está ese gráfico? Imaginemos un gráfico, cómo está compuesto ese gráfico de esta diversidad que hoy habita en la escuela católica que nosotros lideramos o llevamos adelante. ¿Estamos escuchando realmente la necesidad que desde lo social o desde el contexto político vive o atraviesa nuestra escuela ahí? Entonces yo creo que esa construcción es ladrillo a ladrillo, pero es importante que la lidere, y vuelvo a la pregunta anterior, es importante que la lidere institucionalmente quien lleva adelante esa comunidad y que ponga el eje en la planificación de ambas cosas. Está bien que formemos ciudadanos con habilidades y capacidades como nos pide el ministerio, pero desde lo filosófico, lo antropológico, ustedes saben que somos seres humanos, hombres que tienden al bien, naturalmente. Tenemos que trabajar esa parte, porque las fuerzas externas están tirando tanto, como hay un dicho en Argentina que dice, la cabra tira al monte, por más que la lleve a la ciudad, naturalmente se va a ir al monte. Y hoy esto está sucediendo. Sucede en nuestras narices y nos toca entonces tomar ahí ese proceso, esa revisión, esa escucha. Creo que hoy, como les decía, este Papa produce muchas herramientas para que empecemos a desmenuzar y a trabajar y no pasemos ligeramente por la cultura del encuentro, la cultura del descarte, ¿no? Como dice el Papa también. Muchas gracias. Y por último, bienaventurado el que escribió esta pregunta porque le da el gusto de responderla, Martín.
¿Cómo motivar a las autoridades de las instituciones educativas para apostar por una evangelización digital sin caer en el peligro del globalismo y progresismo? Muchas gracias, hermana. Yo creo que hay dos cosas aquí. Primero es la motivación. Y si Jesús nos sirve como motivación o como inspiración para eso, tenemos ahí un temita que revisar. Pero me parece que lo primero que tenemos que entender o lo primero que tenemos que revisar, y voy a partir del final de lo que la hermana dijo, ¿no? ¿Cuál es el sueño? Como institución, ¿en dónde nos pensamos? ¿En dónde nos proyectamos? Y esa foto del sueño, esa impresión del sueño, es la que tenemos que llevar a este equipo de trabajo. Y entonces, ahí hacer viva esta palabra de cómo humanizamos la tecnología. Humanizar la tecnología implica que tenemos que hacer uso responsable de las herramientas, no aniquilarlas, no tenerles miedo, es decir, dejarlas pasar. Fíjense cómo el Papa hoy acepta y trabaja. Yo sigo muchísimos curas y monjas que son influencers, algunos amigos que han estudiado conmigo hasta en el seminario y que yo hoy los veo y digo, pero qué loco haciendo esto en TikTok, en Instagram. Sin embargo, lo siguen millones. ¿Y saben qué? Hay uno que yo lo sigo mucho y lo contaba ayer, que es una hermana, además mercedaria, y reza el rosario con 1.600 jóvenes todos los días a las 6 de la tarde. 1.600 jóvenes. Y estoy hablando como algo fuera de lo normal o como algo excepcional y debería ser una dinámica de encuentro. Pero ahí sencillamente la tecnología, y pongo un ejemplo drástico, tiene que ver con que no se fundamenta en esta globalización o en esta despersonalización. Yo creo que el buen uso de las herramientas nos hace responsables del para qué. Y como todo, volvemos al propósito. Es decir, qué sentido le damos a esa herramienta que tenemos dispuesta para trabajar en la evangelización y en la educación de nuestros chicos y de nuestras chicas. Ser cristiano en el mundo, ¿no? Qué bien. Martín, exactamente. Que lo caluroso no sea el clima, sino el aplauso que todas las instituciones educativas del país te quieren brindar ahora. Muchas gracias. Muy bien, y ahora quiero invitar al magíster Rómulo, que nos va a dar unas palabritas de agradecimiento también. Yo creo que Martín nos ha abierto ese apetito que debemos tener por seguir investigando, seguirnos preparando, seguir mirando la pastoral desde esta perspectiva. Yo tenía mucha ilusión, Martín, con tu presencia. Creo que quedamos contentos con todo este abrebocas que nos das. Y ese es el objetivo de este encuentro. Y entonces, a más de agradecerte, queremos decirte que lleves este recuerdo de Portoviejo, que es un recuerdo de Ecuador. El Santo Hermano Miguel. Ojalá pudiera entregarles a cada uno de ustedes para que sea el animador de su trabajo. Pero ya pronto van a llevarse un hermoso cuadrito. Pero ahora a Martín, esta estatuilla que queríamos nosotros convertirla como en el Oscar de la educación católica. Con mucho cariño. Muchas gracias.